Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a tocar la segunda parte de este tema, que es el aparato reproductor masculino. Eh, en esta segunda parte nosotros vamos a hablar ya, porque hemos visto lo que es testículos, conductos espermáticos o vías espermáticas. Nos falta hablar de las glándulas anexas y del órgano copulador masculino, que en este caso es el pene. ¿Ya? Entonces, empecemos. ¿No? Las glándulas, en general, el aparato reproductor masculino se compone de estas estructuras, ¿ya? Los testículos, las vías seminíferas también, o llamado también conductos espermáticos, vías espermáticas, es lo mismo. Las glándulas anexas, el pene, que es el órgano copulador, y el escroto, que es la piel o las bolsas que envuelven a los testículos, ¿ya? Esa es de una manera general. ¿Ya? Los componentes de este aparato reproductor. ¿Ya? Entonces, el A y el B ya lo hemos visto. ¿Sí? Nos falta terminar con las tres últimas. Profundizar con la información, de la información de estas tres, de la C, D y E. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las glándulas anexas? Son estructuras, muchachos, que van a secretar ciertas sustancias, ¿ya? Y que esas sustancias van a formar parte del producto final, que es el semen, ¿no? Que ahí va a tener como principal componente a los espermatozoides para, ¿no? Para que se elimine durante el proceso de la eyaculación, ¿no? Y de esa manera, pues, el objetivo es que el espermatozoide se encuentre con el óvulo, ¿no? En el acto sexual, en el coito, para que se logre la fecundación, ¿no? Entonces dice, las glándulas anexas son formaciones epiteliales glandulares, ¿sí? Glándulas, cuyo producto junto con los espermatozoides consiste en formar el semen o el líquido seminal, ¿ya? ¿Cuáles son estas glándulas anexas? Son tres. La próstata, ¿sí? Que es un órgano glandular impar. ¿Por qué impar? Porque es una sola próstata nada más. Luego vienen las vesículas seminales, que son dos, ¿sí? Y también en este grupo están las glándulas bulbouretrales, o también llamadas las glándulas de Cooper, ¿ya? Que también son dos. Y la semana pasada yo les mostré en el atlas cómo eran cada una de ellas, ¿no? La próstata, pues, un órgano que parecía una manzana, ¿no? Las vesículas seminales parecían dos hojas de lecho, ¿no? Y las glándulas bulbouretrales eran pequeñitas y que parecían dos antenitas, ¿no? Que estaban en el inicio de la uretra, ¿no? Entonces, esa era la parte anatómica con respecto. Entonces, esos son los componentes. Próstata, vesículas seminales y glándulas bulbouretrales o de Cooper, cada una con una función específica. ¿Ya? Igual, ¿no? Y te das cuenta que dentro de todos los aparatos o sistemas siempre hay glándulas anexas, ¿no? Glándulas anexas, por ejemplo, en el sistema digestivo, eso lo hemos visto, ¿no? ¿No? Está, por ejemplo, el páncreas, el hígado, las glándulas salivales. Igualmente el aparato reproductor también, ¿no? Está formado por glándulas anexas. Hablemos de la próstata. Acá está. Miren, ¿sí? Es un órgano impar, ¿ya? O sea, porque es uno nada más. Tiene forma cónica, cuya base se adosa a la vejiga, ¿sí? Está atravesada por la uretra prostática, ¿sí? Los alvéolos prostáticos forman lóbulos y lobulillos que a través de pequeños conductos secretan el líquido prostático hacia la uretra prostática. Claro, es una glándula y produce una secreción, ¿sí? La próstata produce entre el 35 y el 40% de líquido seminal, ¿sí? Esta, esta glándula puede inflamarse por muchos factores, por una infección urinaria o por un tema funcional del mismo órgano. Y la inflamación se llama prostatitis, que eso definitivamente lo vamos a ver cuando hablemos de las enfermedades del aparato reproductor masculino. ¿Sí?
Ese es el trabajo de la próstata. Es un órgano que se dice que tiene forma de manzana, ¿no? Otros le dicen pues tiene forma cónica. Su principal función es la de producción del 35 al 40% del líquido seminal. ¿Sí? Ese es el trabajo de la próstata. ¿Ya? Y como pueden ver, dice ahí bien claro que se aloja, se adosa a la vejiga. ¿Ya? O sea, son órganos que están prácticamente, se podría decir, que están juntos, ¿no? Están juntos. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hablar de la próstata? Secreta, o sea, de ese líquido que produce, que es entre el 35 y el 40%, ¿sí? Eh, es el que le da el aspecto lechoso al semen. Es el que le da eh, la alcalinidad a ese líquido seminal. ¿Sí? ¿No? Esta secreción de la próstata contiene principalmente ácido cítrico, o sea, vitamina C, aunque no lo creas, ¿sí? Calcio y fosfatasa ácida, que es una enzima. ¿Ok? Entonces, esto es lo principal con respecto a la próstata. ¿Sí? Es un órgano que produce una secreción que forma, o sea, produce el 35 al 40% del líquido seminal. Otro, le da el aspecto lechoso al semen y le da la alcalinidad. El semen es alcalino debido al aporte de la próstata. ¿Ya? Listo. Vamos al siguiente. ¿Cuáles son las otras glándulas anexas? Las vesículas seminales. ¿Sí? Las vesículas seminales son pares, son dos, como pueden ver acá. Miren. ¿Sí? Acá está. Acá le han hecho un corte y acá, bueno, acá está entera. ¿No? Situadas entre las paredes laterales y posteriores de la vejiga. ¿Sí? Está la vejiga en las paredes posteriores y laterales, ¿sí? De la vejiga. Y el recto. Miden de 5 a 6 centímetros de largo por 1,5 centímetros de ancho. Pequeños son, ¿no? Son estructuras alargadas que se enrollan ligeramente sobre sí misma. Están cubiertas de tejido conectivo que les forma una cápsula. Poseen un conducto que desemboca en el conducto eyaculador. A ver, ¿cuál es el aporte? El aporte es que la vesícula seminal produce aproximadamente entre el 55 y el 60% del líquido seminal. ¿Sí? Ese es el trabajo. El 55 al 60% del líquido seminal en las vesículas seminales. ¿Ok? O sea, un gran porcentaje de ese líquido, de esa parte líquida del semen, lo da la vesícula seminal. ¿Ya? Ahora, ¿qué otro aspecto importante con respecto a la vesícula seminal? Es que, ¿qué contiene principalmente? O sea, lo resaltante es que lo que contiene esa secreción de la vesícula seminal es la fructuosa, muchachos. La fructuosa es un carbohidrato, es un glúcido, es un azúcar que es el principal aporte energético que debe tener los espermatozoides. Los espermatozoides tienen que tener bastante aporte de energía. Entonces, esta vesícula seminal aporta esta fructuosa, ¿sí? Que hay en el semen para justamente darle ese aporte energético a los espermatozoides, porque ustedes saben que la chambaza que van a hacer los espermatozoides, y muchos van a quedar en el camino, ¿no? Pero ellos necesitan un aporte energético, pues. Entonces la vesícula seminal en su secreción secreta fructuosa, que es el aporte energético para justamente los espermatozoides. ¿Ya? Eso es lo más importante con respecto a las vesículas seminales. Seguimos. La secreción de las vesículas seminales es ligeramente alcalina y contiene un azúcar. Acá te está ratificando lo que te he dicho. La fructuosa. ¿Sí?
utilizada por los espermatozoides como una fuente de energía. Ese es su aporte energético. Sus células también sintetizan y secretan prostaglandinas y flavinas como pigmento amarillento. Bueno, eso es un dato secundario. Lo importante es esto, muchachos. El principal aporte energético de los espermatozoides, ¿quién lo da? Pregunta de examen de admisión. La vesícula seminal. Le da el aporte energético a quién? A los espermatozoides con la presencia de la fructuosa. ¿Sí? Listo. Seguimos con las siguientes glándulas. Las llamadas glándulas bulbouretrales o las llamadas glándulas de Cooper. Son como dos antenitas. ¿Sí? Acá lo muestra, esta es una vista de perfil. Acá está desde un lado. ¿Sí? Acá está como unas antenitas. ¿Sí? Son dos pequeñas glándulas que tienen la forma y el tamaño de un garbanzo. ¿Sí? Se localizan a los lados de la uretra membranosa, en cuya luz drena la secreción que ellas elaboran mediante dos pequeños conductos. A ver, ¿cuál es el trabajo de estas glándulas? A ver, ellos se encuentran aproximadamente en el inicio de la uretra. Ahora, si tú analizas la uretra internamente es una estructura, bueno, eh, se podría decir ligeramente húmeda, pero para que por ahí salga un fluido y de una manera rápida, o sea, sin dificultades, la uretra debería ser más húmeda, pues más, ¿no? Más humedecida, ¿no? Porque si esa uretra fuera seca, pues sería imposible que por ahí transite un líquido, pues, en este caso el semen. Entonces, ¿cómo es la naturaleza, no? Entonces, para que la uretra esté lubricada, esté húmeda y permita con facilidad la salida del semen, estas válvulas, estas glándulas bulboretrales de Cooper producen un moco. Ellas producen una mucosidad que hace de que la uretra se lubrique y de esta manera el semen salga tranquilamente, transite por la uretra con facilidad. Ese es el trabajo de las glándulas bulboretrales o de Cooper. ¿Sí? Entonces, a veces, por un tema funcional, hay personas que de repente estas glándulas de Cooper no lubrican o no por un tema X, un problema, no sé, problema, no sé, han tenido un cáncer o que de repente no, se les ha extirpado esto o por un tema funcional, ¿no? Entonces, imagínense pues, estas personas que no tengan estas glándulas de Cooper, ¿cómo saldría la eyaculación? O sea, ¿cómo saldría el semen, perdón? Un poco dificultoso, ¿no? Un poco, incluso tendrían problemas de eyaculación, ¿no? O una eyaculación retardada o limitaciones, sobre todo en la parte, eh, ¿no? Viril, ¿no? Sobre todo tendrían dificultades notablemente para llevar a cabo, ¿no? Una fecundación, ¿no? Entonces, estas son las repercusiones, por eso la importancia de estas glándulas, ¿no? Hay personas que podrían tener una eyaculación retardada justamente porque no permite ¿no? Como les he explicado, eh, ellas lubrican, ¿no? Ese conducto. Entonces, si no hay lubricación, un poco como que se retardaría la salida de ese semen, ¿no? ¿No? Entonces, podría haber, si tratamos de analizar cuáles serían las limitaciones si no hubiera estas glándulas o no cumplieran esta función como debe ser, habría limitaciones, pues, ¿no? Con respecto a eso, sobre todo con la salida, con la eyaculación, con la salida del semen, ¿ya? ¿No? Elabora un moco, dice, el cual lubrica la uretra y reduce la fricción del acto copulatorio. Entonces, eh, antes del acto, ¿no? Del coito, como le dicen, ¿no? El acto ¿no? de la relación sexual, eh,
esos líquidos previos que sale tanto del hombre como de la mujer. En la mujer, por ejemplo, tenemos las glándulas de Bartolino que lubrican los labios. Igualmente en el hombre, las glándulas de Cooper secretan un líquido, ¿sí? Ese líquido para justamente que el acto de la copulatorio sea no friccionado, pues sea una zona de fricción húmeda y no genere heridas, laceraciones a nivel de los tejidos que hay en esas zonas, pues durante el acto ¿no? de la relación sexual. Ese es el trabajo, muchachos, ¿sí? De las glándulas de Cooper, y en el caso de las mujeres están las glándulas de Bartolino, ¿ya? Entonces en ambos aparatos reproductores hay sus glándulas que justamente lubrican estas estructuras. ¿Ya? También estas glándulas de Cooper eh, aportan con la alcalinidad que se le da al semen. El semen, si tú lo analizas, es alcalino y se debe principalmente al aporte de la próstata y también de las glándulas de Cooper. ¿Ya? Pero su principal trabajo es la producción de moco y de esta manera se lubrica la uretra. Ese es el trabajo. ¿Ya? Bueno, ya vimos las principales glándulas anexas, próstata, vesículas seminales y las glándulas de Cooper. Terminemos con el principal órgano copulador del hombre. El único, o no es el principal, es el órgano copulador masculino, que es el pene. ¿Sí? Ahora, el pene tiene sus estructuras, pues, ¿no? El cuerpo del pene tiene forma de cilindro aplanado en sentido dorsoventral. Cuando está flácido, cuelga encima del escroto y cuando se erecta se dirige hacia arriba, paralelo a la pared abdominal, adquiriendo este estado la forma de un prisma triangular de bordes redondeados. Está describiendo la estructura externa. ¿Ya? ¿Sí? Tiene ciertas dimensiones que varía, ¿no? Varía las dimensiones por un tema de edad, por un tema de raza, etcétera. ¿No? Y bueno, ¿no? La principal estructura es que en general el pene, chicos, es un órgano muy vascularizado, ¿sí? Entonces, cuando ocurre la erección, significa de que hay un gran aporte de sangre sobre este órgano y hace de que de esta manera, pues, eh, ¿no? Como hay mayor bombeo de sangre, se logra la erección. El cuerpo del pene está formado por 3 masas de tejido eréctil, conjunto de vasos sanguíneos dispuestos en forma de malla, denominados cuerpo esponjoso y 2 cuerpos cavernosos. ¿Ya? ¿Sí? Entonces dice, el cuerpo esponjoso es impar, de posición medial y ventral, en su interior aloja la uretra, ¿no? Entonces el esponjoso es la parte interna, ahí vamos a encontrar la uretra. Y los cuerpos cavernosos, pues, son pares y de posición lateral y dorsal, que son los cuerpos cavernosos los que le dan justamente el volumen del pene, ¿no? El tamaño y el volumen del pene, los cuerpos cavernosos. Y el escroto, pues muchachos, que es la estructura externa, el tejido retráctil, la piel retráctil que envuelve aquí a los testículos. ¿Sí? Ahora, ellos, esta piel retráctil, dice que aparte de protegerlos y envolverlos, le da una cierta temperatura a los testículos para que se pueda llevar a cabo de manera adecuada la espermatogénesis, que es la formación de los espermatozoides. Por eso, esa parte de los genitales, ¿no? A nivel de los testículos, vemos que la temperatura está en un 0,5 grados más de lo normal. ¿Sí? Porque esa es la temperatura ideal para se pueda llevar a cabo la formación o la producción de espermatozoides. Ya, muchachos, esa es la explicación, porque ¿no? Hay un incremento de temperatura en esa zona justamente porque son las condiciones la naturaleza ha dado al cuerpo para justamente para que se pueda llevar a cabo este proceso de la espermatogénesis a nivel de los testículos. ¿Ok, chicos? Eh, Espero que les haya gustado esta parte. Sí, ya vamos a ver las enfermedades del aparato reproductor en un siguiente video. Gracias.